Cuando tenía 13 años, mi hermano les dijo a todos que yo robé la tarjeta de crédito de nuestro papá. Me castigaron durante todo el verano sin siquiera preguntarme qué pasó. 3 días después, mi tía sacó el estado de cuenta del banco, y lo que encontró destrozó para siempre su imagen de hijo perfecto. Tenía 13 años la primera vez que me di cuenta de que mi familia en realidad no me veía. No realmente. No como una persona completa con pensamientos, sentimientos, o incluso una versión de la verdad que valiera la pena escuchar. Me llamo Tyler, y crecí en una casa donde mi hermano mayor, Mason, era el sol, la luna y las estrellas. Al menos a los ojos de mis padres. Yo solo era el ruido de fondo. Mason tenía 17 años entonces, 4 años mayor, una estrella del fútbol universitario, un estudiante de sobresaliente, el tipo de chico sobre el que los profesores enviaban correos a mi mamá con frases como, material de liderazgo nato y de un ejemplo para los otros. ¿Yo? Yo era decente. No era increíble en nada, no era terrible en nada, simplemente estaba ahí. Y ese era el problema. No valía la pena notarme hasta que algo salía mal. Vivíamos en un típico vecindario suburbano en Carolina del Norte. Nuestro papá era banquero y nuestra mamá dirigía un pequeño negocio en línea desde casa. Para los de fuera, parecíamos una de esas familias de clase media pulidas, con pijamas de Navidad a juego y fotos de vacaciones coordinadas. Pero por dentro, la presión de ser perfectos, o al menos de parecer perfectos, lo asfixiaba todo, especialmente cuando se trataba de Mason. Él no podía hacer nada mal, nunca. Si sacaba una C, el profesor era injusto. Si llegaba después del toque de queda, era porque estaba ayudando a un amigo. Si algo desaparecía en la casa, ya pueden adivinar a quién culpaban. Yo ya estaba acostumbrado a ser la segunda prioridad. Olvidado, pasado por alto, descartado. No me molestaba mucho cuando era más joven. Tenía mis videojuegos, mi cuaderno de bocetos y la visita ocasional a casa de mi tía, que se sentía como un santuario. Pero a los 13 años, estaba empezando a notar el desequilibrio. La forma en que mi papá se iluminaba cuando Mason entraba en la habitación. Como mi mamá siempre preguntaba cómo había ido el día de Mason, pero apenas recordaba que yo tenía un examen de matemáticas. Y la peor parte, Mason lo sabía. Sabía cómo lo trataban como a la realeza, y se aprovechaba de ello al máximo. Aún así, lo intenté. Limpiaba lo que ensuciaba. Mantenía la cabeza baja. Nunca respondía mal. Incluso cuando Mason se burlaba de mí o tomaba mis cosas sin preguntar, me decía a mí mismo, solo espera. Las cosas se equilibrarán. La gente te verá. Pero no lo hicieron. El incidente que cambió todo comenzó un martes cualquiera de julio. Eran las vacaciones de verano y el clima era sofocante. No fuimos de vacaciones ese año. Papá estaba ocupado con un proyecto de trabajo y mamá estaba tratando de lanzar una nueva línea de productos, así que todos estábamos atrapados en casa, Mason incluido. Esa mañana, me desperté con mi mamá golpeando la puerta de mi habitación como si la casa estuviera en llamas. Tyler, baja ahora mismo. Salí tambaleándome de la cama, con el corazón acelerado, todavía en pijama. Ella ya estaba a medio camino de regreso a la cocina, echando humo. Mason estaba sentado en la isla de la cocina, con los brazos cruzados y esa sonrisita engreída que ponía siempre que sabía algo que yo no sabía. Papá estaba de pie junto al refrigerador, sosteniendo una hoja de papel que parecía un estado de cuenta bancario impreso. ¿Qué es esto?, espetó mi mamá, empujándome un recibo en la cara. Parpadeé al verlo. $182.34 de una tienda de electrónica local. ¿Quieres explicar este cargo en la tarjeta de crédito de papá? No tenía ni idea de lo que estaba hablando. ¿Qué? Yo no. No mientas, interrumpió Mason. Te vi ayer mirando auriculares en internet. No actúes como si no estuvieras planeando algo. Lo miré fijamente, atónito. Yo no compré nada. Pero no importaba. La cara de mi mamá ya era inamovible, como de piedra. No te hagas el tonto, Tyler. Sabemos que fuiste tú. La tarjeta estaba en el cajón de la cocina. La revisé esta mañana y ya no estaba. Abrí la boca para hablar, pero ella levantó una mano.
Suficiente. Estás castigado. Se acabaron los aparatos electrónicos. Nada de salir de casa. Tienes suerte de que no llamemos a la tienda para que saquen las grabaciones de seguridad. Sentí una opresión en el pecho. Yo no hice nada. ¿Por qué no preguntan? ¿Quieres hundirte más?, interrumpió mi papá bruscamente, lo cual era raro. Normalmente se quedaba callado cuando mamá y Mason discutían. No vas a usar mis tarjetas de nuevo. ¿Entendido? Miré de uno a otro. Mamá fulminándome con la mirada, papá decepcionado. Mason parecía estar tratando de no reírse. Sentí que algo se rompía un poco dentro de mí. Esto no era una conversación. Era una sentencia que se estaba dictando. No me estaban preguntando. No me estaban creyendo. Solo fui acusado, condenado. Ni siquiera me preguntaron si lo había hecho. Simplemente asumieron que, como yo era el menos confiable, el que no era Mason, fui yo. Así que eso fue todo. Me castigaron durante el verano. Sin teléfono, sin PlayStation, sin televisión a menos que ellos ya la estuvieran viendo. Me dijeron que podía leer, limpiar y reflexionar sobre mis decisiones. Apenas salía de mi habitación excepto para comer. E incluso entonces, se sentía como entrar en territorio enemigo. Mason pasaba junto a mí en el pasillo y tarareaba cualquier estúpida melodía de victoria que hubiera aprendido, de su equipo de fútbol. A veces susurraba, espero que esos auriculares valieran la pena, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Quería gritar. Quería romper algo. Pero no lo hice. Solo esperé. 3 días después, mi tía Jess vino de visita. Jess era la hermana menor de mi mamá, pero las dos no podrían haber sido más diferentes. Jess era ruidosa, divertida y aguda de una manera que no pedía disculpas. Trabajaba en ciberseguridad para una empresa de tecnología y siempre traía los artilugios más geniales o datos curiosos extraños. Ella también, bendita sea, realmente escuchaba cuando yo hablaba. Era la única adulta en la que sentía que podía confiar. Cuando escuchó que estaba castigado, levantó una ceja. ¿Qué hiciste? ¿Robaste un banco? Solté una risa vacía y no dije nada. Ella miró a mi mamá, quien se lanzó a contar toda la historia sobre la tarjeta de crédito desaparecida, el cargo de electrónica y cómo Mason estaba siendo tan maduro a través de todo ello. Pero Jess no parecía convencida. ¿Qué tienda fue? Electro Hub, allá por la calle principal, respondió mi mamá. Jess asintió lentamente. ¿Tienen el recibo? Sí. El papá de Tyler imprimió el estado de cuenta. Jess pidió verlo, y papá se lo entregó. Lo estudió por un momento, entrecerrando los ojos. ¿Les importa si reviso algo? Esa fue la primera vez que alguien en la casa parecía remotamente inseguro. Mi mamá se cruzó de brazos. ¿Para qué? Jess se encogió de hombros. Solo quiero ver la marca de tiempo. Tal vez haya imágenes de cámara. ¿Por qué?, preguntó Mason, con la voz de repente un poco demasiado tensa. Jess lo miró un segundo más de lo necesario. Solo curiosidad. Se fue poco después de eso, pero algo en su expresión se quedó conmigo. No era solo curiosidad. Era sospecha. Y ese fue el primer momento en que sentí el más mínimo destello de esperanza, porque si Jess sospechaba, tal vez realmente haría algo. No la volví a ver hasta la mañana siguiente. Apareció sin previo aviso, sosteniendo un PDF impreso y su iPad. Mi mamá parecía molesta, pero Jess entró como si fuera dueña del lugar. Hola, me dijo como si fuera un día normal. Luego se volvió hacia mi papá. Dijiste que el cargo se hizo el lunes, ¿verdad? Sí, respondió él. Ella sonrió. Curioso, porque el cargo no se procesó hasta el martes a las 3:46 de la tarde y adivinen qué. Electro Hub tiene una seguridad excelente. Registran cada transacción con la identificación del titular de la tarjeta. Guardan las imágenes de las cámaras durante 10 días. Mi mamá se puso rígida. ¿Qué estás diciendo? Jess dejó el iPad sobre la mesa de la cocina. Estoy diciendo que la persona que usó esa tarjeta mide 1,80 m y lleva una sudadera del equipo universitario de fútbol.
Así que, a menos que Tyler haya tenido un estirón repentino y haya robado la ropa de Mason. Mi papá parecía como si le hubieran dado una bofetada. Mi mamá abrió la boca, luego la cerró. ¿Y Mason? Él no estaba en la habitación. Jess tocó el iPad de nuevo. ¿Les gustaría ver las imágenes? Pero ahí fue donde las cosas cambiaron. No se resolvieron. No, todavía no. Porque Mason había desaparecido. Y lo que siguió después de eso fue algo que ninguno de nosotros vio venir. Mis padres no dijeron mucho después de que Jess les mostró las imágenes. No había mucho que pudieran decir. El vídeo no era un clip borroso, tampoco. Era claro como el cristal, con fecha y hora, e inconfundible. Mason, en toda su gloria engreída del equipo universitario, entró en Electro Hub con la tarjeta de crédito de papá en la mano y salió con unos auriculares nuevos para juegos, un par de altavoces Bluetooth y un refresco. Incluso le dio al cajero un pulgar hacia arriba cuando se fue. Observé desde el pasillo, justo fuera de vista. Mi corazón latía con fuerza. Uno pensaría que me habría sentido reivindicado. No fue así. Me sentí entumecido. Porque en ese momento, me di cuenta de que no era solo que no me creyeran. Era que no querían hacerlo. La verdad los estaba mirando a la cara ahora, innegable y vergonzosa. Y en lugar de disculparse, en lugar de asumir lo que habían hecho, mis padres simplemente se quedaron allí en silencio, moviéndose incómodamente como niños atrapados haciendo trampa en un examen. Jess, bendita sea, trató de cerrar la brecha. ¿Y bien? ¿Alguien quiere decirle algo a Tyler? Todavía nada. Mi papá se aclaró la garganta. Nos encargaremos de Mason. Jess levantó una ceja. Eso no es lo que pregunté. Mi mamá parecía irritada. No lo sabíamos, Jessica. Actuamos con la información que teníamos. Jess se cruzó de brazos. No, actuaron con lo que Mason les dijo. Nunca le pidieron a Tyler su versión ni una sola vez. Silencio. Entré en la habitación. Mi voz era tranquila pero firme. ¿Entonces, sigo castigado? Mi mamá parecía haber mordido un limón. Hablaremos de ello. Eso fue todo. No lo siento, Tyler. No nos equivocamos. No lo arreglaremos. Solo, hablaremos de ello. Como si yo fuera un inconveniente menor. Como si Mason robándole a mi papá y tirándome a los leones fuera solo un bache en el camino. Jess los miró con incredulidad. ¿Están bromeando ahora mismo? Mi papá se pasó una mano por la cara. Ha sido una semana larga. Debería haber gritado. Debería haber tirado algo. Pero en lugar de eso, simplemente me di la vuelta y salí. Esa noche, me quedé despierto mirando al techo. La injusticia de todo ardía dentro de mí. No era solo la falsa acusación. Era que Mason se salía con la suya en todo, siempre. Podía mentir, engañar, robar y aún así salir con su reputación intacta. Y yo siempre sería el que se quedaba limpiando el desastre. Empecé a prestar más atención después de eso. Y lo que vi empeoró las cosas. Mason nunca fue castigado. De hecho, al día siguiente de que Jess les mostrara las imágenes, llegó a casa con un nuevo par de tacos de fútbol y una sonrisa engreída. No me dijo ni una palabra. Sin disculpas. Sin explicaciones. Simplemente siguió como si nada hubiera pasado. Mis padres no volvieron a mencionar el incidente. No me dijeron que lo sentían. Tampoco me levantaron el castigo, no oficialmente. Simplemente me levanté el castigo yo mismo, y nadie me detuvo. 3 días después, escuché a mi papá hablando con mi mamá en la cocina. No podemos hacer un gran escándalo por esto. Si la escuela se entera de que Mason ha estado robando. No lo harán, dijo mi mamá rápidamente. Lo manejamos. Nadie más necesita saberlo. Jess lo sabe. Ella no dirá nada. Es familia. Me quedé congelado en el pasillo. No me estaban protegiendo a mí. Estaban protegiendo la imagen de Mason. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió.
Fue como si un interruptor se activara. Dejé de intentarlo. Dejé de esperar que me vieran. Y en su lugar, comencé a observarlos de cerca. En silencio. Comencé a escuchar buscando patrones. No solo con Mason, sino con todo. Cómo mi papá manejaba las facturas. Cómo mi mamá dirigía su pequeño negocio. Con qué se salía con la suya Mason, qué se esperaba de mí. Para cuando la escuela comenzó de nuevo en agosto, yo estaba manteniendo un cuaderno. No un diario, un cuaderno. Hechos, patrones, citas, líneas de tiempo. No sabía qué estaba planeando todavía, pero estaba planeando algo. En la escuela, las cosas no fueron mucho mejor. Mason se aseguró de que la historia de los auriculares se difundiera antes de que yo pudiera defenderme. Según él, me atrapó usando la tarjeta de papá y decidió manejarlo en silencio. Les dijo a sus amigos que asumió la culpa para protegerme, que él era el héroe, y se lo tragaron. Perdí amigos por eso. La gente empezó a mirarme raro. Los profesores empezaron a llamarme menos, como si asumieran que yo era el niño problemático. La narrativa se quedó. Y de nuevo, Mason prosperaba. Ahora era capitán del equipo. Consiguió su propio auto. Mientras tanto, yo era invisible. Y si intentaba hablar, me decían que no creara drama. Incluso Jess comenzó a retroceder. Creo que sintió que hizo lo que pudo, pero nada cambió realmente, y tenía su propia vida con la que lidiar. Se comunicaba de vez en cuando por mensaje de texto, pero no era lo mismo que tenerla en la habitación. Así que aprendí a operar en las sombras. Me convertí en el observador silencioso, no por miedo, sino por estrategia. Empecé a notar con qué frecuencia Mason mentía. Sobre cosas pequeñas, sobre cosas grandes, sobre todo lo que había en medio. Presumía ante sus amigos de hacer trampa en los exámenes, de escabullirse por la noche, incluso de entrar en el casillero de alguien. Mostraba capturas de pantalla de chicas a las que estaba enviando mensajes, a veces más de una a la vez. Mantuve la boca cerrada, pero guardé las pruebas. Entonces, a mediados de septiembre, vi algo que no debía ver. Estaba pasando por el garaje cuando escuché la voz de Mason a través de la puerta lateral abierta. Estaba al teléfono, caminando de un lado a otro. No, te dije, solo envíalo al PayPal. No uses el Venmo de mamá otra vez. Ella revisa eso. Pausa. Sí, conseguí el juego extra de pastillas también. Te veré el viernes antes de la práctica. ¿Pastillas? Se me cayó el estómago. Me agaché fuera de vista justo cuando él salió. Sin verme, esperé hasta que se fue, luego me colé en el garaje. Había un cajón cerrado en el viejo banco de herramientas de papá. No tenía llave, pero sabía que Mason guardaba una pegada debajo de la esquina del cajón de su mesita de noche. Lo había visto usarla una vez para entrar en el gabinete de licores de papá. Esperé hasta que Mason salió esa noche, luego me colé en su habitación, tomé la llave y abrí el cajón. Adentro había dos bolsas pequeñas, una con dinero en efectivo, tal vez unos cientos de dólares, y la otra con pastillas. No sabía de qué tipo, no me importaba. Todo lo que sabía era que Mason ahora estaba haciendo algo aún más peligroso que mentir o robar. Estaba traficando. Y si mis padres se enteraban, probablemente encontrarían la manera de culparme a mí. No tomé la evidencia de inmediato. Cerré el cajón, lo volví a cerrar con llave y puse todo exactamente como lo encontré. Pero ahora tenía una nueva sección en mi cuaderno, una que etiqueté con una pestaña roja. Ya no se trataba solo de defenderme. Se trataba de construir un caso. Y la cosa es que, una vez que comencé a prestar atención realmente, las piezas se juntaron rápido. Aprendí que Mason había creado una cuenta de correo electrónico falsa para hacerse pasar por mi papá y autorizar entregas tardías de tareas escolares. Encontré una foto en su viejo teléfono de él rayando el auto de alguien en el estacionamiento de la escuela, alguien que le había ganado una nominación al consejo estudiantil el año anterior. Incluso encontré una carpeta oculta en una unidad USB etiquetada "no abrir", llena de capturas de pantalla y registros de chat que probablemente destruirían su vida social si alguna vez salieran a la luz. Pero el verdadero punto de quiebre no llegó hasta la noche del cumpleaños de mi papá. Estábamos en un restaurante, solo nosotros cuatro.
Mis padres, Mason y yo. Papá estaba bebiendo vino y diciéndole al mesero que era su día especial, mientras Mason presumía de un cazatalentos de becas que vino a ver uno de sus partidos de fútbol. Yo simplemente estaba sentado allí pinchando mi comida, tratando de no poner los ojos en blanco. Entonces mi papá levantó su copa. Por Mason dijo: nuestro futuro, nuestro orgullo, nuestro legado. Parpadeé. Mason sonrió radiante. Mi mamá parecía orgullosa. Y Tyler añadió mi papá como si fuera una ocurrencia tardía. Estamos orgullosos de ti también, hijo. Solo mantente en el camino correcto. Mantente en el camino correcto. Como si yo estuviera a una mala elección de arruinarlo todo. Como si Mason no estuviera sentado allí mismo con un contacto de traficante en su teléfono y pastillas en nuestro garaje. No dije nada esa noche. Pero algo cambió de nuevo. Esta vez, no por ira o dolor. Esta vez fue claridad. No iba a convencerlos. No iba a esperar a que vieran la verdad. Se la iba a mostrar. Toda a la vez. Y me iba a asegurar de que no hubiera vuelta atrás. Si el momento en el restaurante fue el punto de quiebre, entonces lo que siguió fue el colapso silencioso. No de mi familia, no todavía, sino de mi creencia de que yo tenía algún lugar en ella como un igual. Esa noche, cuando llegamos a casa de la cena de cumpleaños de mi papá, no me fui enojado. No confronté a nadie. No hice nada dramático. Simplemente subí las escaleras, cerré mi puerta y me senté en el suelo de mi habitación durante más de una hora, mirando a la nada. Seguía escuchando las palabras en mi cabeza repitiéndose como una grabación rota. Solo mantente en el camino correcto. Realmente pensaban que yo era el problema. Incluso con todas las mentiras que Mason había dicho. Incluso con Jess mostrándoles pruebas literales de su robo. Incluso conmigo manteniéndome aislado durante meses, caminando sobre cáscaras de huevos solo para mantener la paz. Nada de eso les importaba. Yo seguía siendo el niño que necesitaba ser vigilado. ¿Y Mason? Él seguía siendo el chico dorado, el prodigio, el hijo perfecto. Esa comprensión golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No solo estaba luchando por ser escuchado. Era invisible. Y ser invisible en tu propia familia es peor que ser odiado. Creo que algo dentro de mí se entumeció después de eso. Durante las siguientes semanas, deambulé por la escuela y la casa como un fantasma. Comía mis comidas en silencio. Apenas hablaba. Mis profesores empezaron a preguntar si algo andaba mal. Les dije que estaba cansado. Me creyeron. Quiero decir, ¿quién asumiría que el niño bien portado con voz tranquila y calificaciones promedio se estaba derrumbando silenciosamente? Incluso la tía Jess se dio cuenta. Me llamó una noche, y pude escuchar la preocupación en su voz. Tyler, háblame. ¿Qué está pasando? Casi le conté todo sobre las pastillas, el dinero en efectivo, los correos falsos, la unidad USB. Pero luego dudé. Jess era la única adulta en mi vida que me había creído sin dudarlo. Si le contaba todo esto y ella lo descartaba, también, no creo que hubiera podido manejar eso. Así que mentí. Estoy bien, dije. Solo cansado de la escuela. Hubo una pausa. ¿Estás seguro? Asentí, aunque ella no podía verme. Sí, estaré bien. Después de colgar, miré la unidad USB de nuevo. La había etiquetado como prueba A con una tira de cinta adhesiva. Todo estaba allí. Los encabezados de correo electrónico falsos de Mason, capturas de pantalla de sus mensajes, fotos de las pastillas y el dinero, incluso una copia de las imágenes de ElectroHub, que Jess me había enviado después de su confrontación. Todo estaba organizado en carpetas con notas y marcas de tiempo. Y durante semanas, simplemente se quedó allí esperando, como una bomba nuclear debajo de mi cama. A solo un empujón del impacto. Pero no la empujé todavía. Porque no estaba listo. Ni emocionalmente, ni mentalmente, ni siquiera prácticamente. Porque aquí está la verdad que nadie te dice, tener la evidencia no te hace poderoso. Solo te da un arma. Todavía tienes que ser lo suficientemente fuerte para usarla y lo suficientemente valiente para enfrentarlo. ¿Qué sucede después? Así que decidí esperar.
Y mientras esperaba, comencé a reconstruirme silenciosamente. No lo planeé. Simplemente comenzó con cosas pequeñas, como organizar mi habitación, luego organizar mis archivos, luego sumergirme en lo único que siempre me había gustado pero que nunca había perseguido realmente, el arte digital. Solía dibujar mucho cuando era más joven, principalmente personajes de dibujos animados o diseños de videojuegos. Pero la vida tenía una forma de empujar ese interés al fondo de mi mente. Sin embargo, después de todo lo que pasó, se convirtió en un salvavidas, una forma de desconectar, de procesar, de escapar. Descargué una aplicación de dibujo gratuita en mi computadora portátil de la escuela y comencé a dibujar de nuevo. Primero solo garabatos, luego ilustraciones completas. Encontré tutoriales en YouTube, seguí a artistas en línea, me uní a un subreddit para principiantes. Lentamente, las páginas de mi cuaderno de bocetos se llenaron de nueva vida, y cuanto más dibujaba, más me encontraba a mí mismo de nuevo. No la versión de mí que mis padres querían. No la versión de la que Mason se burlaba. Sino la versión tranquila, enfocada y curiosa de mí que solía quedarse despierta hasta tarde imaginando personajes e historias solo porque se sentía bien. El arte se convirtió en lo que me mantenía con los pies en la tierra. Pero también se convirtió en algo más, algo útil. Un día, mientras jugaba con el diseño digital, creé un póster simulado que exponía a un estudiante héroe ficticio que estaba haciendo trampa y robando en secreto detrás de escena. Era dramático, exagerado y algo divertido. Lo publiqué anónimamente en un foro de memes de toda la escuela bajo una cuenta desechable. Se hizo viral. La gente empezó a adivinar de quién se trataba. Unos pocos incluso dijeron, suena a Mason, jajaja. No respondí. Solo observé. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. No tenía que ir a la guerra con mi familia directamente. Podía trabajar en silencio. Podía construir algo fuera de su sistema, algo que no dependiera de que ellos me vieran o me validaran. Así que seguí adelante. Empecé a trabajar como freelance bajo un nombre falso, haciendo encargos simples para gente en línea. Fotos de perfil, banners de Twitch, logotipos. No era mucho al principio, $5 aquí, $10 allá. Pero me dio un propósito. Me dio pruebas de que yo tenía valor. Mientras tanto, en la escuela, el imperio de Mason comenzaba a mostrar grietas. Yo no era el único al que pisoteaba. Una chica de nuestra clase llamada Rachel, inteligente, tranquila, siempre educada, quedó atrapada en una de sus mentiras. Mason le había pedido que escribiera un trabajo de historia para él a cambio de ayuda con su tarea de matemáticas. Ella lo hizo. Él la ignoró por completo. Ella se lo contó a algunos amigos. Se corrió la voz. Mason lo negó, por supuesto. Dijo que ella estaba mintiendo porque él la rechazó románticamente. El libro de jugadas típico. Pero la semilla estaba plantada, y yo la regué anónimamente. Hice otro póster. Esta vez con citas exactas que Mason había usado en los mensajes que yo tenía guardados, solo lo suficientemente cambiadas para no rastrearme a mí. Solo hazlo por mí. No es gran cosa. Menudo héroe, ¿eh? El meme se incendió de nuevo. Los profesores empezaron a prestar atención. Uno de los compañeros de equipo de fútbol de Mason lo apartó en el pasillo, exigiendo saber qué estaba pasando. Mason, por primera vez, comenzó a entrar en pánico. Llegó a casa irritable, comenzó a acusarme de espiarlo. Rebuscó en mi mochila una tarde cuando yo no estaba en casa y me confrontó esa noche. ¿Dónde está tu teléfono? Parpadeé. En mi bolsillo. Déjame verlo. ¿Por qué? Quiero revisar tus cuentas. Me burlé. No. Se acercó más, cuadrando los hombros. ¿Crees que eres listo, eh? ¿Crees que puedes meterte conmigo? No me inmuté. Simplemente lo miré fijamente a los ojos. Hombres mejores que tú lo han intentado. Fue la primera vez que vi un destello de miedo real detrás de sus ojos. No por nada de lo que yo hubiera hecho, sino porque ya no tenía miedo. Eso lo asustó. A partir de ese momento, supe que estaba cerca. La escuela estaba investigando varias violaciones del Código de Honor, y el nombre de Mason apareció más de una vez.
Sus calificaciones empezaron a bajar. Su entrenador lo dejó en la banca durante un partido para resolver las cosas. Mis padres no sabían ni la mitad, y Mason no se lo estaba contando. Estaba tratando de limpiar el desastre él mismo, pero no podía porque cada vez que mentía, alguien más aparecía para señalarlo. Y yo me quedé callado, todavía invisible, todavía fantasmagórico por la casa como si ni siquiera estuviera allí, hasta el día en que recibí un mensaje que cambió todo. Era de Rachel. Hola, sé que fuiste tú. Solo quería decir gracias. Pase lo que pase, no estás solo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí, tú tampoco estás sola. Solo espera. Porque el ascenso aún no había terminado. Yo no había terminado. Todavía estaba construyendo, todavía reuniendo, todavía esperando la pieza final del rompecabezas. El momento en que la verdad no solo saldría a la luz, sino que explotaría. Y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. Lo extraño del poder es lo silencioso que es cuando finalmente llega. No hubo un trueno, ningún momento épico en el que me mirara al espejo y de repente viera y conociera mi verdadero yo. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Pero para cuando llegó octubre, me di cuenta de que no era el mismo niño que se sentaba en el suelo de su habitación en silencio después de ser acusado de robar unos auriculares. Había sido pateado, ignorado, culpado y enterrado bajo las mentiras de Mason. Y de alguna manera, no solo había sobrevivido a ello. Había aprendido de ello. Había dejado de pedir ser visto. Empecé a trabajar en la oscuridad, en silencio, en control. Y ahora, por primera vez, no estaba esperando al karma. Lo estaba construyendo. El cambio en la escuela ya había comenzado. El nombre de Mason ya no tenía el brillo que solía tener. La primera grieta se había formado después del incidente de Rachel, y yo la había ensanchado con cada golpe sutil. Memes, rumores, citas, publicaciones anónimas. Cada uno plantaba duda. Cada uno obligaba a Mason a luchar por controlar los daños, a explicar o mentir o acusar. Pero más importante aún, cada uno lo volvía paranoico. No sabía quién estaba detrás de ello. Y esa era la belleza del asunto. No estaba luchando contra él en su territorio. Estaba luchando contra él en el mío, en silencio, quirúrgicamente, como una sombra en el pasillo. Pero si quería que esto terminara de la manera que necesitaba terminar, tendría que dejar de ser anónimo eventualmente. Tendría que correr el riesgo, salir de las sombras y terminar con todo de una vez con un golpe cuidadosamente dirigido. Y para eso, necesitaba estar listo. Así que hice una lista de verificación. Fase 1, reunir todo. Pasé horas cada noche compilando, organizando, catalogando. Profundicé en la unidad USB que había etiquetado como prueba, añadiendo carpetas, cruzando fechas, grabando pantallas de mensajes de chat, tomando fotos del escondite de Mason en el garaje. Incluso añadí capturas de pantalla del portal en línea de la escuela, sus tareas atrasadas, excusas de asistencia falsificadas, incluso sus boletas de calificaciones. Jess me había enseñado una vez cómo organizar carpetas digitales durante un fin de semana que me cuidó cuando tenía 9 años y estaba obsesionado con poner cada caricatura descargada en la carpeta correcta. Me resultó útil ahora. El resultado final fue un archivo perfectamente ordenado. Con fecha, etiquetado, con marca de tiempo. Innegable. Fase 2, asegurar aliados. Rachel fue la primera persona en la que confié. Ella tenía todas las razones para odiar a Mason, pero también tenía integridad. No quería rebajarse a su nivel hasta que le mostré lo bajo que él había caído en realidad. Cuando le di una versión redactada de la carpeta con los nombres borrosos, la miró fijamente durante mucho tiempo. ¿Todo esto es real? Asentí. Cada parte. Y es solo la superficie. Ella me miró con algo entre horror y asombro. ¿Qué quieres hacer? Quiero derribarlo, dije. No solo en la escuela. Quiero que las personas que lo protegieron vean quién es realmente. Rachel ni siquiera parpadeó. Está bien. Cuenta conmigo. Y así de simple, ya no estaba solo. Ella me ayudó a refinar el plan.
Hicimos listas de personas a las que Mason había lastimado, estudiantes, profesores, incluso entrenadores, personas a las que se les había mentido, usado, faltado al respeto. No pedimos venganza. Pedimos historias, pruebas, capturas de pantalla, mensajes, cualquier cosa. En una semana, teníamos suficiente para duplicar el tamaño de la carpeta original. Estaba el estudiante al que Mason había sobornado con entradas para un concierto para que escribiera su trabajo de química. La estudiante de segundo año a la que amenazó para que le diera acceso a su Google Drive. Un asistente de profesor que admitió en voz baja que Mason había sido atrapado una vez plagiando, pero el director no quería arruinar sus posibilidades de beca. Ya no era una carpeta. Era un expediente de caso. Fase 3. Encontrar un punto de presión. Todo sistema tiene un punto de presión, una debilidad. Un lugar donde un empujón bien colocado puede hacer que todo se derrumbe. Para Mason, esa era su beca. Había estado presumiendo durante meses sobre una beca parcial para esta universidad privada de élite. El reclutador lo había visto jugar 2 veces y dejó comentarios brillantes. Mis padres estaban extasiados. Mi papá incluso enmarcó el folleto de la universidad y lo colgó en su oficina. Aún no era una oferta oficial, pero estaba cerca. Mason dijo que esperaba recibirla por escrito para el final del semestre de otoño, lo que significaba que si algo salía mal entre ahora y entonces, la oferta podría desaparecer. No quería simplemente exponer a Mason. Quería golpearlo donde más le dolía. Su futuro, su legado, la cosa para la que mis padres lo habían preparado desde que podía caminar. Pero también tenía que tener cuidado. No quería quemarme con el fuego que estaba a punto de encender. Así que creé una nueva cuenta de correo electrónico, studentreports@protonmail.com. Rachel me ayudó a redactar el mensaje. Era tranquilo, formal, respetuoso. Estimado Departamento de Deportes de nombre de la universidad, escribo para expresar serias preocupaciones sobre uno de sus posibles reclutas, Mason apellido de nombre de la preparatoria. Durante el último año, Mason ha estado involucrado en múltiples casos documentados de deshonestidad académica, robo, posesión de sustancias e intimidación de compañeros estudiantes. Si bien entiendo la importancia del rendimiento deportivo, creo que tal vez quieran revisar este material antes de tomar una decisión final. Adjunto una carpeta que contiene capturas de pantalla, mensajes, evidencia en vídeo y testimonios de múltiples estudiantes y personal. Todos los nombres han sido redactados para proteger la privacidad de los involucrados. Espero que consideren esta información seriamente. Un estudiante preocupado no lo enviamos todavía. No hasta que todo lo demás estuviera en su lugar. Fase 4. Preparar el radio de explosión. Comencé a sentar las bases en la escuela. Bases sutiles y silenciosas. Rachel ayudó a correr la voz sobre una caída de la verdad anónima que llegaría pronto. Nadie sabía qué era. Nadie sabía quién estaba detrás. Pero la curiosidad se extendió rápido. A la gente le encanta el drama, y a los estudiantes de preparatoria les encantan los secretos. El molino de rumores comenzó a girar. Elegimos un día, 3 de noviembre. Lo marqué en mi calendario con una pequeña X roja. 10 días antes de que el comité de becas se reuniera, justo en medio de los exámenes parciales. Y 2 días antes de que la compañía de mi papá patrocinara a Mason para un premio de jóvenes líderes, en una gala local. Era perfecto. Y entonces sucedió algo inesperado. Mason finalmente se quebró. Fue la noche del 28 de octubre. Acababa de terminar de organizar la versión final de los archivos cuando irrumpió en mi habitación sin llamar. Parecía salvaje, cabello desordenado, ojos inyectados en sangre, puños apretados. «Has estado hablando con la gente», dijo, con voz baja. «Rachel, Marcus, Jenny. ¿Crees que no me doy cuenta?» No dije ni una palabra. Se acercó más. «Estás tratando de destruirme». No me inmuté. Simplemente lo miré fijamente. «Robaste la tarjeta de papá», gruñó. «Y te perdonaron». «¿Crees que alguien te va a creer a ti sobre mí?» «Eres patético». «Siempre lo has sido». Me puse de pie, no agresivamente, solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. «¿Tienes miedo?» Parpadeé.
Incliné la cabeza. Porque por primera vez, alguien te ve como realmente eres. Y ya no controlas la historia. La mandíbula de Mason se apretó tanto que pensé que se le romperían los dientes. Pero no me golpeó. Simplemente se dio la vuelta y salió furioso. Cerré mi puerta detrás de él y sonreí por primera vez en días. Fase 5. Encender la mecha. El 3 de noviembre, durante la última clase del día, Rachel y yo deslizamos unidades USB en 3 casilleros de profesores, una bandeja de entrada de un consejero y el buzón de sugerencias anónimo en la oficina del director. Al mismo tiempo, enviamos el correo electrónico a la universidad. Luego, publiqué el enlace a la carpeta redactada en el foro de memes de toda la escuela con una frase: «Esto es quien ha estado dirigiendo nuestra escuela». Luego, nos fuimos a casa. Esa noche, la escuela estalló. Los mensajes llegaban a montones. El enlace fue compartido cientos de veces. Las capturas de pantalla circulaban. La gente estaba conmocionada. No porque no hubieran sospechado que algo andaba mal con Mason, sino porque no se daban cuenta de cuán profunda era la podredumbre. El profesor al que Mason copió en su primer año comentó anónimamente: «Esto confirma todo. Me arrepiento de haber guardado silencio». Un estudiante atleta de otro equipo escribió: «Trató de chantajearme para que le diera nuestro libro de jugadas». A la mañana siguiente, Mason no fue a la escuela. Yo tampoco. Me quedé en casa y vi cómo se desarrollaba todo. Y entonces mi papá recibió una llamada telefónica. La contestó en su oficina. Podía escuchar su voz, confundida al principio, luego aguda, luego enojada. No conmigo. Con Mason. Lo llamó abajo. Hubo gritos, pasos, portazos, luego silencio. No me moví. Solo esperé. Porque este no era el final todavía. Era solo el momento antes de la lluvia radiactiva. Cuando los gritos finalmente cesaron, no bajé las escaleras. Simplemente me senté en mi cama escuchando el silencio asentarse como polvo después de un terremoto. No quedaba nada que decir. No todavía. Yo había hecho mi parte. Ahora era el turno de ellos de enfrentar lo que habían construido y lo que habían ignorado. Durante los 2 días siguientes, nuestra casa se sintió como una sala de tribunal esperando un veredicto. Mason no salió de su habitación. Mi mamá apenas me miraba. Mi papá, que solía caminar por la casa como un director ejecutivo inspeccionando su imperio, estaba repentinamente callado, más pequeño. Lo escuché hablar por teléfono más de una vez. Primero con el representante de la beca, luego con el director de la escuela, y una vez con alguien que no reconocí, murmurando frases como vergüenza total y de exposición legal. No hice preguntas. Ya sabía las respuestas. El archivo había hecho su trabajo. ¿La beca de Mason? Desaparecida. La universidad ni siquiera respondió más allá de un solo correo electrónico estéril agradeciéndonos por los materiales enviados. Su oferta fue rescindida al día siguiente. La escuela no lo había anunciado oficialmente, pero la voz se corrió rápido. Para cuando llegó el lunes por la mañana, todos sabían que Mason estaba fuera del equipo, suspendido indefinidamente pendiente de una revisión disciplinaria, y ya no estaba en camino para graduarse con honores. ¿Pero la peor parte para él? El silencio. Nadie lo defendió. Ni los profesores, ni los entrenadores, ni siquiera sus supuestos amigos. Porque cuando la armadura de alguien finalmente se rompe, la gente se da cuenta de que solo se estaban escondiendo detrás de ella todo el tiempo. En la mañana de la audiencia disciplinaria, mi papá llevó a Mason a la escuela él mismo. No me dijo ni una palabra antes de irse. Mi mamá tampoco. Se quedó parada frente al fregadero lavando una taza de café que no estaba sucia una y otra vez, con las manos temblando lo suficiente para que yo lo notara. Tampoco fui a la escuela ese día. Fui a casa de la tía Jess. Ella abrió la puerta antes de que yo siquiera llamara, sosteniendo una taza de té y con una mirada en su rostro que me hizo sentir, por una vez, que no estaba cargando esto solo. Vi la carpeta, dijo, haciéndome pasar. Rachel me la envió. ¿No estás enojada? Jess se sentó, me hizo un gesto para que hiciera lo mismo. Tyler, estoy orgullosa de ti. No sabía qué decir.
Sentí la emoción subir en mi pecho, pesada y desconocida, como si no me hubiera dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta que salió de su boca. Simplemente no quería que se salieran con la suya, dije en voz baja. Y esa sintió. No lo hicieron. Me entregó una carta doblada. ¿Qué es esto? Léela. Era de la junta escolar. Una disculpa formal. No escrita a mano, impresa, mecanografiada, institucional, pero aún así real. Reconocían el mal manejo de incidentes anteriores, especialmente el de Electrohub. Habían reabierto quejas pasadas vinculadas al nombre de Mason, y agradecían al estudiante o estudiantes que valientemente presentaron la evidencia. Esa carta significaba algo. Tal vez no para mis padres, tal vez no para Mason, pero para mí, era validación. No era solo una sombra en la casa. Tenía una voz. Y ahora todos lo sabían. Más tarde esa tarde, cuando regresé a casa, la casa estaba tranquila de nuevo, pero diferente. No silencio de tribunal. Silencio de cementerio. Entré y encontré a mi papá en la mesa de la cocina, con las manos juntas formando un campanario, mirando a la nada. Siéntate, dijo. ¿Lo hice? Por primera vez en mi vida, me miró como si fuera un extraño al que no podía descifrar del todo. Acabamos de regresar de la audiencia, dijo lentamente. Mason ha sido expulsado. Esperé. Sin celebración, sin sonrisa, solo quietud. Admitió todo. La mayor parte. Dijo que se sentía presionado, que no pensó que lo atraparían. Me quedé en silencio. Dejé que siguiera hablando. Nos preguntaron cómo no nos dimos cuenta. ¿Cómo dejamos que esto continuara tanto tiempo? Y la verdad es... Su voz se apagó. No queríamos darnos cuenta. Ahí estaba. La confesión. Me miró. Sus ojos no estaban enojados, solo cansados. Tú nunca fuiste el problema, Tyler. Debería haberse sentido como una victoria. No fue así. Me dejaste creer que lo era, dije en voz baja. Lo sé. Me puse de pie. ¿Eso es todo? No, dijo, sorprendiéndome. Hay una cosa más. Metió la mano en una carpeta y deslizó algo por la mesa. ¿Un cheque? $10,000. ¿Qué es esto? Tu madre y yo hablamos. Sabemos que no podemos deshacer lo que hicimos. Pero queremos invertir en ti. En tu futuro. Si quieres tomar clases, desarrollar tu arte, viajar, lo que sea. Es tuyo. Miré el cheque, luego lo miré a él. ¿Crees que esto lo compensa? No, dijo. Creo que es un comienzo. Tomé el cheque. Pero no por el dinero. Por el reconocimiento. Yo decidiría qué significaba. No ellos. Arriba, la puerta de Mason estaba cerrada. Permanecería así durante semanas. No volvió a la escuela. Apenas salía. Escuché susurros de mis padres tratando de inscribirlo en algún programa alternativo, tratando de salvar lo que quedaba de su expediente académico. Pero el brillo se había ido. El chico dorado se había apagado, y la casa se sentía diferente. No mejor, no todavía. Pero más tranquila. Durante los siguientes meses, seguí dibujando. Lancé un sitio web bajo un seudónimo mostrando mi arte. Empecé a vender impresiones, tomando comisiones más grandes. Mi trabajo incluso apareció en un pequeño blog de arte digital. Todavía era solo un estudiante de preparatoria, pero por primera vez, sentí que tenía algo que era mío. Un espacio que nadie podía tomar o en el que nadie podía entrar mintiendo. Me mantuve cerca de Rachel. No estábamos saliendo ni nada, pero se convirtió en el tipo de amiga que no dejas ir. El tipo que vio al verdadero tú antes de que el mundo lo hiciera. Y se convirtió en más que una tía. Se convirtió en una socia en la reconstrucción. Me ayudó a abrir una cuenta bancaria separada. Me dio consejos sobre impuestos y contratos. Me trató como a alguien con futuro, no como a una cara más. Mis padres se ablandaron un poco. Mi mamá finalmente se disculpó torpemente, entre lágrimas,
De esa manera que la gente hace cuando ha estado equivocada durante tanto tiempo que no sabe cómo empezar a tener razón. Lo acepté, pero no lo olvidé. El perdón no es olvidar. Mason nunca se disculpó. Se fue a un internado lejano en diciembre. No me despedí. Él tampoco. Pero antes de irse, hizo una cosa que no esperaba. Deslizó un sobre por debajo de mi puerta. Dentro había un dibujo. Uno de los míos. Uno viejo de cuando tenía 10 años. Un robot sosteniendo una espada rota parado frente a un castillo en ruinas. Mason había escrito una frase en la parte de atrás: siempre fuiste mejor construyendo cosas. No fue una disculpa. Pero fue algo. Y a veces, eso es suficiente. Ahora, casi un año después, camino por los mismos pasillos que Mason alguna vez gobernó. Y la gente me ve de manera diferente. No porque arruiné a alguien, sino porque me puse de pie cuando nadie más lo haría. Porque me negué a dejar que la verdad permaneciera enterrada. Porque les recordé a todos: el chico callado todavía está prestando atención. Y al final, lo único que siempre quise no era venganza. Era ser escuchado.